¿Qué tal amigos, amigas de Argolla TV? Bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape. Como siempre, estamos listos y preparados para llevarles a ustedes este programa nuevamente en una edición especial. Estamos ya en nuestra segunda semana de cuarentena, de aislamiento social obligatorio y este proceso que se va a extender por 13 días, de acuerdo a lo que ha anunciado esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y nos toca a todos y todas tratar de cumplir con estas medidas. Se van a tomar muchas restricciones, sobre todo en las regiones donde existe un mayor índice de incumplimiento de estas medidas, y esto es algo que debemos abordar y que debemos tomar en cuenta si es que queremos todos finalmente combatir y que esta situación termine de una vez y podamos ya hacerle frente al coronavirus, a este COVID-19 que ha venido pues a transformar la vida tal como la conocemos hasta el momento, como conocemos nuestra rutina diaria, ¿no es cierto? Entonces esto ha cambiado, esto ha generado transformaciones en nuestras vidas, pues aprovechemos este tiempo para tratar de hacerle caso a estas recomendaciones y tratar de mejorar. Yo soy Paco Pérez García y hoy los invito a estar con nosotros en un programa donde vamos a tener un par de temas, un par de análisis con dos invitados que se van a conectar con nosotros vía Skype. Nosotros estamos haciendo también esa transmisión desde nuestros lugares, desde nuestros domicilios, cumpliendo pues esta cuarentena, este yo me quedo en casa, que ha sido un poco la premisa de estas últimas semanas. Hoy vamos a hablar más adelante con Carlos Gibaja, él es psicólogo, director del Centro de Atención Psicosocial, que es una organización de derechos humanos que trabaja con víctimas de la época de la violencia, del conflicto armado interno, pero que también trabaja todos estos temas de atención psicológica y psicosocial para víctimas de tortura, ¿no es cierto? Entonces, ellos han trabajado hace unos años conjuntamente con otras organizaciones todo un tema que tiene que ver con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y esto vamos a conversarlo con Carlos a propósito de este video que circuló en redes hace unos días con la participación del capitán Cristian Cueva, que no es el jugador de fútbol obviamente, sino es un capitán del ejército, que no tuvo mejor idea que hacer respetar el toque de queda, agarrando a cachetadas a un tipo que ya se encontraba reducido, que ya estaba dentro en el piso de un camión, de una camioneta del ejército, siendo detenido mientras incumplía el toque de queda, o mientras incumplía el aislamiento social obligatorio. Y esto ha generado una serie de reacciones, tanto a favor, en contra de lo que vemos aquí, a favor y en contra, porque hay quienes señalan que estaba bien que el capitán Cueva reaccionara de esta manera. Hay quienes dicen que más bien no, nos incluimos, particularmente yo me incluyo, que no está bien esa actuación del soldado, del capitán Cristian Cueva, porque no se puede violentar finalmente la dignidad de la persona. Por más error que haya cometido, por más delito que haya cometido, eso está mal, y eso está especificado en una serie de manuales y de documentos en los cuales los soldados y la policía conocen y saben qué ocurre al momento de intervenir. Además, el tema de la actuación de los militares de manera violenta, de manera radical, ya nos ha traído muy malas experiencias con algunos malos elementos del ejército. Recuerden el caso de los cabitos, otros casos de violaciones de los derechos humanos, la aparición del grupo Colina, ¿no es cierto?, que ya nos han traído malas experiencias con relación a la participación de malos elementos de las Fuerzas Armadas que se olvidan, se obnubilan, tienen un poco de poder y finalmente hacen este tipo de cosas. Yo tengo aquí apuntado algunas cositas y permítanme que lo lea un ratito. Porque hace unas semanas, hace unos días, a propósito de este caso, en el Twitter de Espacio Libre, nosotros presentamos un detalle de por qué el capitán Cueva estaba incumpliendo incluso una norma que estaba estipulada en el Decreto Supremo 003-2020, que fue emitido el día domingo 15 de marzo, si no me equivoco, cuando se inició la cuarentena y el aislamiento. Este decreto supremo reglamentaba el decreto legislativo 1095, que estipula el uso de la fuerza por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas en diversas situaciones. Y este decreto reglamentaba, ¿no es cierto?, en detalle cuál es el accionar de las Fuerzas Armadas en una situación de estado de emergencia. Y según uno revisa este documento, se va hasta el título segundo, el artículo 24, referido a los principios rectores del uso de la fuerza,
y habla de la necesidad del uso de la fuerza y de la proporcionalidad del uso de la fuerza. En lo que se refiere a la necesidad es, se utiliza la fuerza, se utilizan las armas de reglamento si es que existiese algún riesgo o si la persona que está siendo intervenida no reconoce un llamado de atención o de detención en ese momento. Ese tipo, ese señor, ese joven, ese adolescente, o como quieran finalmente llamarlo, que estaba tirado en el piso del camión o de la camioneta, ya estaba reducido. El capitán Cueva no tenía por qué haber reaccionado de esa manera, de levantarlo u ordenar que lo levanten, porque es un soldado más que lo levanta, agarrarlo a cachetadas y amenazarlo con que le estaba perdonando la vida. Y que a partir de ahora las cosas iban a cambiar. Es decir que, o sea, si les damos un poco de poder a algunos malos miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿eso es lo que van a hacer? ¿A eso se van a dedicar? ¿A amenazarnos a nosotros los ciudadanos? Cometemos un error, hay gente que comete un delito y vamos a tener que perder cualquier posibilidad de sobrevivir si un miembro de las Fuerzas Armadas nos captura. Uno sigue revisando y en el capítulo segundo, en niveles del uso de la fuerza, está el artículo 25 que habla de las consideraciones. Y en el 25.3 habla del uso, 25.1, perdón, habla del uso diferenciado, es decir, qué tipo de acciones se deben utilizar al momento de aplicar la fuerza. Y en el 25.3 habla del nivel preventivo, la comunicación que debe haber al momento de intervenir a una persona. Entendemos que si esa persona ya estaba tirada en el piso del camión, ya se habían agotado los niveles de comunicación y que ya no había que hacer nada. Simplemente, si ya estaba en el camión, llevárselo a la comisaría o al recinto donde iba a ser detenido. ¿Cuál era la necesidad de levantarlo y cachetearlo? No había ninguna necesidad. El 25.5, el inciso 25.5 del artículo 25 del capítulo 2 sobre niveles del uso de la fuerza, el 25.4 primero habla de la advertencia. Ahí no había advertencia. Ese joven estaba tirado en el piso. ¿Qué le iba a advertir? ¿Que era la última vez que lo hacía? ¿Que la próxima lo iba a reventar? ¿Que te estoy perdonando la vida? ¿Esa era la advertencia del capitán Cueva? Y en el 25.5 habla de respetar la dignidad de la persona humana. Y definitivamente, pues, a ese punto no hay nada de respeto a la dignidad de ese joven que finalmente, a la luz de lo que ha dicho el presidente Vizcarra, ya no podría estar en este registro de las personas que han incumplido el toque de queda y todo lo demás, porque simplemente su caso ya está invalidado. Si el capitán Cueva hubiera actuado de acuerdo a la norma, ese joven sería procesado, estaría en este registro del cual ha anunciado el presidente Vizcarra de todas las personas que han sido detenidas y que van a seguir siendo detenidas seguramente y que van a ser procesadas por el Ministerio Público. Pero como eso no ha ocurrido, ese joven va a pasar seguramente como si nada, vivir en medio de su impunidad por haber incumplido el aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto? Y ahora estas son las circunstancias. Se deslegitima todo tipo de medida que se hace. Bien, antes de irnos a la pausa, contarles que también vamos a estar con nuestro amigo José Alejandro Godoy, él es analista político, vamos a hablar sobre cómo se están implementando estas medidas, cuál es el impacto político que tienen estas medidas que se está tomando desde el gobierno, pero antes de eso quería contarles que nos llegó a Espacio Libre, a Plan de Escape, aquí a Argolla TV, una denuncia del Sindicato de Trabajadores del Hospital Loaiza. Ellos están muy preocupados porque ya como lo han mencionado otros dirigentes médicos, no están contando con los implementos necesarios en su mayoría para poder hacer frente a estos tratamientos, a estas pruebas, a este contacto con pacientes que puedan estar contaminados con el COVID-19. Ellos están reclamando la falta de insumos, la falta de kits, el tema incluso de algunos asuntos de pagos de sueldos, de bonificaciones y otros adicionales que se le deberían estar pagando. Incluso hay una declaración que nos ha llegado, que es el de la, permítanme verlo, tengo acá, de la señora Ketty Solier. Ella es secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras, que tiene su sede, su base en el Hospital Loaiza. Ella se ha comunicado con nosotros y esta es la denuncia que hace respecto a cómo está la situación en el Hospital Loaiza y cómo tiene que estar el equipo médico enfrentando esta situación. Escuchemos. Buenos días.
estamos dirigiéndonos a ustedes, los medios de comunicación, solicitando su apoyo a fin de resolver este problema tan agudo que tenemos de falta de equipos de protección personal. Quien les habla es la licenciada Ketty Solier González. Soy secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeros del Ministerio de Salud, el SINEMINSA. Y estamos mandando este pedido de auxilio, un SOS, a todas las autoridades, a toda la comunidad en general, al señor presidente de la República para que resuelva este tema tan crítico que tenemos por la ausencia de los equipos de protección personal para todos nuestros compañeros que trabajamos en los establecimientos de salud a nivel nacional. Se agudiza la crisis en los hospitales más grandes de Lima, donde venimos recibiendo a todos los pacientes sintomáticos respiratorios. Sin embargo, no estamos contando con el equipo de protección personal básico. En algunos todavía están proporcionando, pero con mucha restricción. Y por ejemplo, los respiradores que deben durarnos un promedio máximo de 7 días, estamos teniéndolos durante 15 días, 14 días. Para la atención de pacientes sospechosos de COVID no estamos teniendo la vestimenta adecuada, no estamos teniendo los implementos completos. Nos dan a veces mascarilla, respiradores, a veces vestimenta, pero no siempre está completo o hay mucha restricción. Entonces, por favor, pedimos de que tenga que priorizarse la compra y que se resuelva de forma inmediata. No podemos seguir siendo expuestos a enfermarnos. Necesitamos con suma urgencia que se resuelva ese problema. Y el otro problema que tenemos muy agudo también es que el 40% de nuestro personal es personal por terceros, locador de servicios, sin derecho a seguro médico, sin ninguna formalidad laboral. A ese personal se le está adeudando, por ejemplo, en el Hospital Loaiza se le adeuda el sueldo de enero, febrero y marzo. No tienen con qué asumir su manutención, su transporte, que en esta época se ha multiplicado el gasto, tanto en alimentación como en transporte. Entonces pedimos por favor que se resuelva esa situación crítica de inmediato en todos los terceros, que se formalice su situación. El decreto de urgencia 044 ya les ha dado una herramienta para poder formalizar su situación. Sin embargo, no sé qué están esperando los directores, que hasta ahora no se toma la decisión. Y entonces lo que vamos a tener en unas semanas más es que todo este personal va a caer enfermo y no vamos a tener cómo resolver la atención de salud que el país necesita. Muchas gracias. Espero que puedan comunicarse conmigo. Es el 995-810421, el teléfono donde estamos coordinando y centralizando todo. Muchas gracias. Bien, esto es lo que venía diciendo la señora Ketty Solier, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras. Adicionalmente, los trabajadores del sindicato están denunciando al director Enrique Machicado, director del Hospital Loaiza, porque aparentemente no estaría cumpliendo con sus obligaciones como director de este hospital en cuanto a la protección de los trabajadores. Pero adicionalmente, hay una denuncia en esta comunicación que nos han hecho llegar contra el jefe del servicio de ginecología, que a pesar de tener equipos para proteger a los trabajadores, inclusive a los administrativos que puedan estar trabajando para facilitar o que pueden hacer llegar el servicio de salud en el sector de ginecología, no trabajan con mascarillas, porque al jefe del servicio de ginecología no se le da la gana de entregar los equipos. ¿Quién es el jefe del servicio de ginecología del Hospital Loaiza? Este señor. Segundo Tapia. ¿Le suena el nombre? ¿Le suena la cara? Pues es un ex congresista del Congreso disuelto de la bancada del Fujimorismo. El señor Segundo Tapia no está cumpliendo con sus obligaciones como jefe del servicio de ginecología, está poniendo en riesgo a su equipo, está poniendo en riesgo a su gente, no le está brindando los accesorios adecuados. Es la denuncia que presenta la gente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Loaiza. De esto nos hemos librado. Del Fujimorismo, felizmente. Ay, ay, ay. Vamos a darle más énfasis a este tema, vamos a hacerle el seguimiento, vamos a ver a conocer más casos seguramente en el transcurso de la semana y se los vamos a ir contando también a través de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a la pausa y al retornar volvemos de inmediato con nuestros contactos, nuestras entrevistas aquí en Plan de Escape. Así que no se mueva de la sintonía de Argolla TV, que venimos rapidito.
Las enfermedades infecciosas están en todo el mundo. Día tras día la gente busca información en todos los medios. Soy el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Ahora hablaremos del coronavirus. La gran mayoría de personas infectadas por el coronavirus harán síntomas muy leves. Esto implica secreción nasal, dolor de garganta y malestar general. ¿Qué deben hacer? Quedarse en la casa. Deben cubrir su nariz y boca con un tapaboca común y corriente para evitar transmitir esa infección a otras personas hasta que el cuadro mejore. Pero hay un grupo de personas muy pequeño que se puede complicar. Pueden presentar tos seca, sensación de falta de aire y fiebre. Dentro del grupo de personas que se pueden complicar están los adultos mayores a la cabeza, personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial y muchas enfermedades crónicas que requieran medicación diaria. Por eso deben estar bastante bien controlados de todas ellas. Nosotros podemos evitar que la pandemia avance simplemente lavándonos las manos y hacer todas las recomendaciones que a diario nos da el Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Porque nosotros estuvimos a punto de que lo linchen. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. ¿Qué tal amigos, amigas? Continuamos aquí en Plan de Escape, como siempre a través de Argolla TV, y como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy queríamos hacer un poco un análisis respecto a un tema que ya lo hemos tratado en la semana en otro de nuestros programas, pero que de alguna manera queríamos analizarlo, evaluarlo ahora respecto a si está bien o mal el accionar que ha tenido durante esta primera semana de cuarentena las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y básicamente con este video que se hizo viral del capitán del ejército, el capitán Cristian Cueva, que finalmente fue separado por el Comando Conjunto, que agredió a una persona que se encontraba detenida, que se encontraba ya reducida y que finalmente terminó agrediéndola. Para hablar sobre este tema estamos ya en comunicación vía Skype con Carlos Gibaja. Él es director del Centro de Atención Psicosocial. Con él vamos a conversar un poco sobre este tema para verlo desde el punto de los derechos humanos y para también tratar de entender un poco sobre el por qué una gran mayoría de peruanos y de peruanas ha reaccionado de forma favorable a la acción del capitán Cueva y por qué interiorizamos mucho estos temas de agresión hacia otras personas por parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Pancho. ¿Cómo has estado? Bien, bueno, en medio de lo que se puede estar en esta situación, lo que nos convoca a nosotros era un poquito este tema. En algún momento el Centro de Atención Psicosocial, conjuntamente con otras instituciones de derechos humanos, trabajó todo un tema de lo que era
un manual de prevención contra la tortura, de cómo también las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales deberían accionar en este tipo de momentos cuando se producen detenciones. Cuéntanos un poquito cómo cómo han evaluado ustedes este tema de la situación del capitán Cueva. Bueno, ha sido una situación muy lamentable y que nos llama muchísimo la atención, sobre todo la reacción de la ciudadanía. Estamos en una situación extraordinaria de aislamiento social, de prácticamente un toque de queda que nos hace recordar a aquellos que peinamos más de 50 años, épocas terribles en donde las personas salían y podían incluso correr peligro sus vidas cuando estaba ante un militar o ante la policía. El punto es que viendo el video nuevamente me parece que es una situación muy muy complicada, sobre todo por cómo es que se presenta este capitán. Primero que es un capitán y que a su mando tiene gente que está subalterna y que va a mirarlo a él como un modelo de actuación. Y el modelo de actuación se coloca en una situación muy peligrosa porque se coloca en el lugar donde dice, te estoy perdonando la vida esta vez. O sea, es como que la persona está ubicada en un poder que lo tiene, porque de alguna manera la ciudadanía le ha otorgado al gobierno y el gobierno a su vez le ha otorgado a las Fuerzas Armadas el control absoluto del poder en situaciones de emergencia. Pero eso no significa de que se pierda el balance de poder y el límite que la misma ciudadanía tiene que ponerle al poder de las Fuerzas Armadas. Esto es bien, bien importante, porque de lo contrario, las Fuerzas Armadas, por la situación extraordinaria en la que están viviendo, se pueden ver impulsadas a tomar acciones cada vez más violentas contra la ciudadanía en su afán de controlar, entre comillas, al enemigo. Es por eso que es tan importante la diferenciación entre la policía, o sea, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de la policía, ven a aquellas situaciones que están amenazando la integridad física o nacional como un enemigo y un enemigo de guerra. Hay que escuchar a los militares cuando hablan y cuando se enfrentan a las situaciones, es un enemigo de guerra. Y para que haya un enemigo de guerra, el mecanismo psicológico que empieza a funcionar es la deshumanización. Es el despojo de la ciudadanía de los derechos para verlo como un enemigo y como una potencial situación de disponer de la integridad física de ese enemigo. Es decir, empezar a generar situaciones de violencia, generar situaciones de crueldad y si no de tortura o desaparición. Nuestra historia reciente nos muestra la facilidad con la cual cruzamos ese umbral. Por lo tanto, la ciudadanía no puede dejarse llevar por la ansiedad o por el pánico de situaciones fáciles de utilizar el pensamiento y la acción autoritaria en donde los derechos se suprimen, incluyendo los derechos a la vida de la persona. Porque yo lo que he leído en redes y un poco escuchado en conversaciones amicales, ¿no es cierto?, en varios grupos sociales, era esta especie de respaldo, ¿no es cierto?, al accionar del capitán Cueva y de otras acciones parecidas que se han dado en algunos momentos, porque básicamente este joven estaba incumpliendo, sí, una norma, ¿no es cierto?, que era de aislarse, de estar en su casa, y que de alguna forma, como estaban defendiendo a los demás, estaba bien hecho, pues que lo agarraran a cachetadas, y yo también, si lo hubiera tenido al frente, lo hubiera agarrado a cachetadas. Era un poco el discurso que manejaba la gente. ¿Por qué, desde un poco el análisis ya psicoterapéutico, psicosocial, por qué hemos interiorizado tanto ese discurso de si el otro no escucha, si el otro no aprende, con un golpe lo hacemos entender? Yo creo que hay dos elementos ahí para entender. Uno es una reacción natural de la ciudadanía de indignación frente a la desobediencia, frente a la ignorancia, frente a esta desidia de muchos ciudadanos que, a pesar de que en todos los medios de comunicación se
se les pide que no salgan, salen y de alguna forma ponen en peligro de contagio a todos nosotros y en especial a las personas adultas mayores. Entonces, sí es natural, en cierto modo, responder con indignación, con cólera, con fastidio contra estas personas. Pero una cosa es esa reacción visceral que tú, yo, cualquiera de nosotros puede tener, y otra cosa es llevar ese sentimiento de cólera o inclusive de venganza hacia la acción y hacia la conducta. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que un policía o un capitán o un soldado están investidos de poder en estos momentos, un poder extraordinario. Y por lo tanto, lo más peligroso es nuevamente recordar las palabras de este capitán. Esta vez le dice en otras palabras, estoy parafraseando, en esta oportunidad te salvas porque, digamos, yo te concedo seguir vivo. Eso que puede sonar muy coloquial, muy familiar en situaciones... No es así, porque está investido en un poder absoluto. Que en determinados momentos, cuando la presión empieza a ser realmente fuerte, esas personas pueden realmente llevar al acto situaciones que deberían quedarse dentro del ámbito del control, del autocontrol. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por un lado es natural de que hayan sentimientos encontrados, sentimientos de cólera contra la desobediencia de gente tan ignorante y gente de alguna forma que no piensa, ¿no?, en las situaciones que estamos viviendo. Y otra cosa es cómo dar rienda suelta y menos las autoridades que están investidas de poder. Entonces, hay un elemento ahí importante y que tiene que ver también con algo propio de las familias peruanas, que hay una tendencia fuerte hacia el pensamiento autoritario y hacia la acción del castigo autoritario. Entonces, todavía estamos en esa transición en que no queda del todo claro que no es necesario golpear o no es necesario castigar físicamente al niño, a la niña, al adolescente, a la mujer. No es necesario llevar adelante impulsos agresivos, sino básicamente entender que las personas hablando nos entendemos, pudiendo llegar a acuerdos, pudiendo llegar a situaciones en donde las dos partes se comprometan y hayan, en algunos casos, consecuencias. Sí, van a haber consecuencias. Consecuencias son mediadas por la ley, en primer lugar, por el autocontrol y por la canalización de esta situación de, por ejemplo, firmeza que necesita la policía o las Fuerzas Armadas. En ese sentido, retomo un poco lo que tú estabas diciendo hace un momento, Francisco, y es que un policía, un militar, un soldado no se puede pelear con un ciudadano a cachetadas o a trompadas, como lo haría cualquier hijo de vecino, porque está investido de poder. Para eso hay manuales, hay entrenamientos, para eso hay reglamentos que van graduando la firmeza con la cual tiene que actuar y la consecuencia con la cual tiene que actuar el efectivo militar o policial. Una cosa es, por ejemplo, el tratar de calmar la situación verbalmente, otro es el uso de la vara, ¿no?, también reglamentario, el uso, no agarrar a palazos, sino hay un uso reglamentario de la vara. A veces nuestros policías están mal entrenados y usan la vara como si se tratara de agarrar a piñatas. No, eso está mal. Y está mal desde el punto de vista de un entrenamiento, porque al militar y al policía en especial les enseñan cómo se usa la vara como forma de ir mediando acciones hasta acciones más firmes, como podría ser el poner esposas, el contener y poner esposas a una persona que está infringiendo la ley. Entonces hay diferentes maneras graduales y proporcionales al uso de la fuerza y el uso de la situación en riesgo. Y eso no hay que olvidarlo. Se trata de, justamente, de no llegar del 0 al 100, ¿no?, a la acción más violenta, sino hay graduación, o sea, del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, porque hay
pasos intermedios que el policía y la Fuerza Armada están entrenados o deberían estar entrenados a actuar bajo criterios de reglamentación de ley. Incluso hasta el momento en que una persona está reducida, ¿no? Cuando está esposada o cuando está tumbada en el suelo, hay un procedimiento también que no implica el tema, por ejemplo, de pisarle la cabeza o de ponerle la rodilla en la espalda, ¿no? Exactamente, o sea, todo lo que nuestro Estado es un Estado de derecho, lo que significa principalmente, como primer artículo de la Constitución, lo que está primando actualmente, y eso es lo que a veces la ciudadanía no comprende, es proteger la dignidad de las personas. Aun cuando esas personas no se comporten de manera digna, todas las personas, por ser seres humanos, tenemos el derecho a la defensa de nuestra dignidad como personas. Y si has infringido, eres un delincuente, eres una persona que has cometido cosas atroces, por más que hayas cometido cosas atroces, sigues siendo un ser humano y mereces un respeto a tu dignidad. Y tienes que ser tomado en cuenta en términos de la ley y en términos de las consecuencias que la ley dice. Y no puedes, pues, si la persona ya está sometida, está con las esposas, detrás de las manos en la espalda, está en el piso, no va a venir pues un policía y te va a agarrar a patadas o te va a agarrar a poner el pie sobre la cara. Son formas crueles de funcionamiento que tenemos que ir desterrando ya. ¿Qué es lo que se ha discutido en varios momentos? Por ejemplo, en el caso de Bagua, lo que se ha discutido en intervenciones de policías a algunos delincuentes. Es decir, es una línea bien delgada y a veces poco popular, ¿no? Hablar un poco de derechos del reducido, del delincuente. A veces es un poco popular hablar de estos temas, pero cuando finalmente afectan a alguien que puede ser tu hijo, que puede ser tu familiar, es ahí donde un poco ya empiezas a mirar la cosa de manera distinta, ¿no? Del otro lado. Es ahí ese tema. Bueno, Carlos, finalmente, ¿qué acciones se podrían tomar si alguien en medio de esta situación del estado de emergencia siente que pueden estar vulnerando sus derechos? ¿Cómo se están activando un poco los organismos de derechos humanos en este momento? ¿Qué información están teniendo? Bueno, tenemos en primer lugar la Defensoría del Pueblo, que es una institución que está legitimada dentro de la sociedad y que puede tomar acción frente a esa situación. Está el mecanismo de prevención contra la tortura, que también es otra instancia importante. Está todo lo que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden llamar, inmediatamente pueden googlear, si no lo tienen a la mano el teléfono, o inmediatamente comunicarse. Son instituciones que desde la sociedad civil también el gobierno podemos tomar acción y proteger a la ciudadanía que está siendo atacada. Los medios de comunicación en ese sentido cumplen una labor importantísima porque saben en qué momento se está pasando la raya y en qué momento sí es importante amonestar al ciudadano que está incumpliendo las reglas en estos momentos tan importantes. Muy bien, Carlos Gibaja, director del Centro de Atención Psicosocial CAPS, muchísimas gracias por conversar con nosotros y nada, estaremos atentos a ver qué ocurre en los próximos días y como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Las gracias a ti, Francisco, un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Plan de Escape, no se muevan. Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos.
Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a Pero esto. porque nosotros estuvimos a punto de que lo linchen. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV. Seguimos conectados con nuestros invitados vía Skype porque nosotros también nos estamos quedando en casa cumpliendo con estas medidas de aislamiento obligatorio que se están tomando pues desde el gobierno y que venimos ya cumpliendo durante 11 días aproximadamente ya que estamos realizando esta cuarentena obligada para prevenir el tema del coronavirus. Vamos a conversar un poco sobre estas acciones que se han tomado desde el gobierno, un poco también sobre las reacciones políticas que se han venido generando a partir de la acción presidencial, las acciones ministeriales, el cambio del ministro, de la ministra de Salud, la aparición de un nuevo Congreso de la República, un nuevo actor político en estas circunstancias. Para hablar sobre el tema estamos con José Alejandro Godoy, él es analista político, amigo de la casa, y le damos la más cordial bienvenida. José Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí en medio de toda esta circunstancia, hace un par de semanas, cuando todavía estábamos hablando de algunas medidas primarias que se estaban tomando, hablábamos y mencionábamos la situación de que había algunos temas que no podían quedar de lado, ¿no es cierto?, en medio de esta situación que estamos viviendo ahora. Pero analicemos un poquito, primero la reacción presidencial, ¿no? La reacción gubernamental frente a este tema de la pandemia, frente a la expansión de estos casos. Hay quienes señalaron en su momento que fueron algunas medidas exageradas, hoy seguramente le están dando la razón, hay algunos que todavía insisten. ¿Cómo se puede analizar, cómo se puede vislumbrar esta reacción presidencial que ha habido frente a este caso de la pandemia, José Alejandro? Bueno, en términos generales se trata de una reacción positiva y una reacción que se ha tenido que hacer un poco sobre la marcha, ¿no? Viendo qué experiencias han funcionado, qué experiencias no y cuáles se pueden adaptar a la realidad peruana. En ese sentido y en esa medida, el tema de la cuarentena obligatoria para todos es una medida dura, es una medida drástica porque implica parar el país en términos generales. Y creo que la gente, como lo han mostrado hasta ahora las encuestas, está de acuerdo con eso. Y está de acuerdo con una prolongación de la misma medida esta Semana Santa. Yo creo que hay una conciencia de que se ha actuado rápido, se ha actuado en términos generales bien, y que es mejor, en este caso, pecar por escrúpulo antes que liberalizar medidas si es que no se tiene una plena certeza
que efectivamente terminar la cuarentena el día 30 sería lo mejor. Y además hay que tener en cuenta que, claro, los feriados de Semana Santa implican toda una serie de contactos y podrían implicar una serie de aglomeraciones de personas que sería contraproducente con el objetivo que queremos tener, ¿no? El objetivo no es que la gente no se contagie, ¿no? O sea, finalmente va a pasar que grados más, grados menos, buena parte de la población peruana se va a contagiar. Lo que se quiere es no llegar a un punto de abaratamiento de los sistemas de emergencia de salud, con todos los precarios que conocemos que son, tanto del lado público como del lado privado, para efectivamente tener el número de camas suficiente que nos permita atender tanto a la gente que sufre de el COVID-19 como a las personas que sufren de otro tipo de dolencias que requerirían respiradores, que requerirían el tipo de equipos que precisamente el COVID exige. Entonces, en esa línea creo yo que lo que ha hecho el gobierno es drástico, es duro, es complicado. En términos generales se ha manejado bien. ¿Qué faltaría, creo, para redondear algunas cosas? Creo que la parte social se está buscando encarar de la mejor forma, ¿no? Respecto del tema de los 380 soles para las familias más pobres, para que esto no implique un gasto mayor, sobre todo para la gente que vive el día a día, ¿no? Y apuntar esto a un mayor número de personas como independientes supone un gasto del Estado muy, muy fuerte y quizás sin precedentes en la historia del Perú. El tema de manejar el tema de los colegios o de las universidades con la posibilidad de clases virtuales y tratando de explicar a cada universidad que la virtualización no implica una desmejora del servicio universitario, sino un paliativo ante la situación de emergencia, creo que también es una buena medida. Creo que en lo económico hay cosas que se han avanzado, pero hay cosas pendientes, ¿no? ¿Qué se ha avanzado? Tema impuesto a la renta. ¿Qué se ha avanzado? Temas vinculados a no cobro del tema del agua. Creo que se ha avanzado mucho en medidas a favor de pequeñas y microempresas. Y aquí la preocupación viene por los temas vinculados más a la economía de la clase media, ¿no? Créditos hipotecarios, manejo de bancos. Y ahí la pregunta es, ¿dónde está un poco la cancha? ¿Dónde va a estar la pelota? Si va a estar la pelota en el MEF, pidiendo facultades delegadas, o si esto pasa por la Superintendencia de Banca y Seguros, que está tratando de negociar frente a unas bancas que todavía tienen resistencias a, por ejemplo, una medida de patear los créditos sin ningún tipo de tasa de interés, un interés cero, un interés mucho más flexible el que te ofrece el sistema bancario en general. Creo que por ahí es donde todavía falta ajustar algunas cosas. Uno. Dos, obviamente creo que los incidentes suscitados en torno a un oficial de las Fuerzas Armadas fallecido en un atropello en Puno, así como otro retirado por un tan muy claras, han hecho que de alguna u otra manera se ajuste un poco cuáles son las medidas de seguridad respecto a este tema. Donde creo que también debería hacerse un poquito más de incidencia es el tema de salud mental, ¿no? Una cuarentena obligatoria implica que muchas personas agudicen síntomas de ansiedad, estrés, preocupación, etc. Entonces creo que ahí un poco el sector privado, a través de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ha suplido un poco esa carencia para algunos sectores, pero no para todos. Y ahí yo creo que el Ministerio de Salud podría hacer un esfuerzo un poco mayor en esa materia. Lo anunció el presidente Vizcarra el fin de semana. Creo que habría que dar un segundo mensaje en esa línea y preocuparnos también por ese tema, y también ya ir pensando no solamente en la prolongación de la cuarentena, sino también pensar en el post-cuarentena. Porque, vamos, acá no es que termina la cuarentena o el 30 o pasada Semana Santa y nos vamos a salir todos a hacer nuestra vida previa.
probablemente colegios y universidades van a mantener clara y notoriamente sus clases en modalidad virtual durante algunas semanas más. Y va a haber que tomar algunas medidas sanitarias todavía, de prevención, de cuidado frente a este tema, ¿no? Incluso en la cuestión laboral también, no es que todo mundo va a regresar de inmediato a las industrias, a los medios de transporte, por ahí seguramente el paso va a ser gradual, entendemos, ¿no? Así es, probablemente hay actividades que sí puedan regresar un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, construcción civil, que podría ser una actividad dinamizadora de la economía, donde sí puede haber cierto tipo de distancia entre los trabajadores por la propia naturaleza de la actividad, podría ser una actividad que tranquilamente, paulatinamente podría volver, y además sería bueno para dinamizar un poco la economía. Que podría volver también rápido, ciertos elementos de servicio rápido, ¿no? Pero también es cierto que va a haber algunos sectores mucho más golpeados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con rubro de entretenimiento, rubro cultural, claro. La va a tener muy complicada. No es que nos levantan mañana la cuarentena y nos vamos todos al cine en mancha a llenar las salas, entonces eso no se va a dar. No, probablemente lo que va a ocurrir es que pasemos a la fase anterior a esa, ¿no? Que era lo que estaban haciendo algunas cadenas de cine, que era venderte asientos separados, ¿no? Cual el número y el volumen de gente en los cines y en los teatros va a ser sustancialmente menor. Ahora, José Alejandro, en medio de todo este escenario se dio la juramentación del nuevo Congreso, en medio de la polémica, si debieron ir, no debieron ir, pero digamos que el comportamiento, la primera acción del Congreso fue tomar una medida con respecto a las elecciones del 2021, respecto a ese tema del calendario electoral. ¿Qué es lo que podemos esperar de este Congreso de aquí al 2021? Este Congreso que prácticamente es un Congreso de transición y que va a servir para poner la cancha para el proceso electoral del 2021. ¿Qué hacemos con este Congreso de la pandemia? Bueno, por lo pronto tienen que sesionar virtualmente. O sea, yo creo que no hay nada en el reglamento del Congreso que impida que el Congreso sesione de forma virtual. Hay algunos que quisieran tenerlo en forma expresa, podría hacerse una modificación al reglamento del Congreso si quieres, pero no hay nada que lo impida. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso respecto al tema de la pandemia? Poco. Básicamente, delegar facultades, fiscalizar los decretos de urgencia que tengan que ver con este tema y armar la Comisión de Salud lo más rápido posible. Y la Comisión de Ética para sancionar a los 3 congresistas que subieron prepotentemente a su gente en estos vuelos, ¿no? Entonces, ahí, clarísimo. Eso es lo que el Congreso tiene que hacer respecto de la pandemia. Poco. Respecto de lo demás, allí es donde sí tiene que comenzar a poner una suerte de acelerador, en donde sí tiene que decir el tema de la reforma política es importante, que es fundamental, y una vez que se vuelva un poco a la normalidad, ya tener los proyectos listos, pero por lo menos ya comenzar el debate en Comisión de Constitución y en Comisión de Justicia respecto a estos proyectos. Ahorita lo importante es eso. Y creo yo que sí va a ser importante tener en claro que, volviendo un poco al tema de la emergencia, ¿no? De alguna o en cierta medida el Congreso de la República va a tener que retirarse un poco y replegarse un poco respecto de el afán de figuración que tienen algunos congresistas. Muy claro que algunos quieren colocar su proyecto de veda de deudas y comisiones de tarjeta de crédito durante 60, 90 días, ¿no? Pueden tener la mejor intención del mundo o liberalizar de todo los fondos de las AFPs en lugar de pensar en una reforma integral del sistema, ¿no? Entonces, esas cosas que habrían que pensarlas con un poco más de cuidado son, sin duda alguna, cuestiones y situaciones que el Congreso creo que debería medir y delegar facultades cuando pueda. Estamos en una situación de emergencia. Y ahora, y a nivel internacional, José Alejandro, ¿cómo puedes vincular lo que en algún momento el presidente Vizcarra también anunció, este tema de tomar algunas medidas conjuntas con otros presidentes, con otros gobiernos, viendo que
los papeles son un poco distintos, ¿no? Bueno, por lo menos Ecuador, Colombia están tomando algunas medidas, en Bolivia también, pero el caso de Chile, más o menos, en el caso de Brasil es una cosa de locos lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vinculas diplomática y políticamente esas relaciones presidenciales? Porque la región está fregada en cuanto al tema de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se puede motivar y reflexionar sobre ese punto? A ver, aquí tenemos tres tipos de complicaciones. Primero, complicaciones políticas, ¿no? Es muy claro que, por ejemplo, Venezuela no va a querer coordinar nada con ningún país que tenga algún tipo de vínculo con el Grupo de Lima, comenzando por el Perú, ¿no? Entonces, la primera cuestión es una cuestión de complicación política. La segunda cuestión que tú bien has mencionado, bien has descrito, es el tema de la disparidad en el tipo de medidas. O sea, tú puedes ver que hay países como Colombia, Ecuador, Perú, hasta cierto punto Bolivia, Argentina, Paraguay, que tienen más o menos la misma línea de política pública, independientemente del signo ideológico del gobierno. Complicada situación es más bien Chile, donde el presidente Piñera sigue sin encontrar un rumbo en general, y menos aún en la emergencia, y mucho más complicado es lo de Brasil y lo de México, ¿no? Brasil y México, que además, para la redundancia, son los dos países más poblados de la región, tenemos una complicación adicional porque ninguno de los dos presidentes le está dando la importancia de al tema. Entonces, eso complica mucho más este tipo de medidas. La tercera cuestión que hace más complejo este asunto es finalmente cuál va a ser la política respecto al tema de fronteras. Porque vamos, no es que una vez terminada la cuarentena vamos a volver a viajes interprovinciales y menos aún vamos a volver a vuelos ni nacionales ni mucho menos internacionales. Si se han suspendido los Juegos Olímpicos es justamente por esto, para evitar que nuevamente la pandemia se expanda a un solo país o a varios países. Entonces, ese cierre de fronteras podría garantizarse mejor con una acción coordinada, con una acción conjunta, y a partir de ahí recién permitir determinados vuelos paulatinamente. Pero eso implica todo un manejo global que hasta ahora no hemos tenido. O sea, más allá de que pueda haber habido alguna reunión por Skype o por Zoom o cualquiera de las plataformas que están utilizando cualquier persona con acceso a Internet para comunicarse con el resto del mundo, no veo una forma a través de la cual puede existir una política pública común latinoamericana respecto a eso. Bueno, en todo caso habrá que analizar y ver más adelante cómo se va perfilando este tema y nada, finalmente el asunto va a pasar también por cómo reaccionemos todos juntos y tomemos las medidas del caso con la seriedad debida. José Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y estaremos hablando más adelante. Esperemos ya después que pase toda esta situación y retomemos un poco la normalidad de la vida cotidiana aquí en el país. Muchas gracias. No, gracias, y por favor a todos quienes nos ven, cumplan con las medidas, lávense las manos y tengan todos los cuidados de higiene necesarios. Ahorita la situación es básicamente cuidar nuestras vidas, cuidar nuestras vidas de nuestras familias, antes que pensar en otras cosas. Es una situación límite y es una situación en donde lo mejor es prevenir y no salir de casa. Muy bien, José Alejandro, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Plan de Escape. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos ya con lo último del programa.
Y bien, de esta manera llegamos a esta edición especial de Plan de Escape, nuestro 7º programa, nuestro 2º programa en cuarentena. Esperemos pues que las cosas vayan mejorando. Hay que poner todos de nuestra parte para que esta situación mejore, para que esta situación avance y que finalmente podamos recuperarnos como lo que somos, como un gran y enorme país. El agradecimiento del caso a quienes nos siguen a través de las plataformas de Argolla TV y de Espacio Libre. También agradecerle a Jaime Serra, a Willy Vázquez, a César Romero por el apoyo, como siempre, por este trabajo inmenso que nos permite llegar hasta sus hogares. María Laura, un abrazo inmenso y ya sabes que te estamos esperando, recupérate pronto para poder continuar con también lo que es Emprendedores aquí en Argolla TV, y ustedes sigan con nosotros porque mañana también estaremos contactados con Argolla TV Original con un programa también desde nuestros puntos de transmisión. Tendremos entrevistas, contactos, seguiremos analizando esta situación, cómo va la cuarentena. Hay mucho que usted no se puede perder aquí en Argolla TV. La nueva televisión sin la Argolla de siempre. Yo soy Paco Pérez García, nos encontramos el próximo jueves 10 de la noche. ¡Chau!